En este vídeo vamos a explicar un concepto muy importante cuando trabajamos en programación orientada a objetos, que es el concepto de encapsulación, también llamada encapsulamiento. Veremos en qué consiste la encapsulación, qué ventajas nos aporta a la hora de tratar con los valores de los diferentes objetos de una aplicación y cómo se puede implementar. Bien, pues la encapsulación es una propiedad intrínseca de la programación orientada a objetos que nos va a permitir ocultar la información del objeto que no queremos que sea accesible directamente desde fuera de ese objeto. Para ello vamos a hacer uso de los modificadores de visibilidad privada y pública que hemos comentado en algún vídeo anterior y que nos van a permitir indicar qué parte de la información del objeto solo es accesible desde dentro de la clase, información privada, y cuál va a ser accesible desde cualquier parte del código, que será la información pública. Como comentábamos también en aquel vídeo, lo normal es que los atributos de una clase tengan una visibilidad privada para que no sean directamente accesibles desde fuera y los métodos tengan una visibilidad pública. Pero vamos a explicar a continuación por qué, para que se entienda mejor esta forma de programar. Supongamos una clase como la que tenemos aquí. Tenemos una clase libro con dos atributos públicos que son su título y su precio. Tenemos un constructor que les da valor y demás métodos que podamos tener. ¿Qué ocurriría si hacemos un programa principal mal hecho, como el que tenemos o como el que vamos a hacer aquí? Podríamos crear un libro, evidentemente, con el constructor, en este caso no hay ningún problema, creo un libro con un título y un precio, hasta aquí todo bien, pero luego podríamos hacer cosas como esta. Una vez que ya he creado el objeto L1, puedo acceder a la información que tiene ese objeto, por ejemplo, al precio. L1.precio me permite acceder al atributo público, que es el precio. Y en este caso lo que puedo hacer es modificarlo y darle un valor de -10. Es decir, le estoy dando un valor negativo a un precio, cosa que no tiene sentido. Tendría alguna inconsistencia después a la hora de ejecutar el programa o tendría que darle dinero al cliente que comprase ese libro, por ejemplo. Además, el hecho de que precio sea público me va a permitir, por otra parte, acceder a él directamente para mostrar por pantalla su información, mostrar qué precio tiene ese libro. No habría ningún problema, pero en este caso, esta instrucción me diría por pantalla que el libro vale -10 euros. ¿Cómo podemos solucionar el problema? Pues un primer paso consistiría en hacer que la información, los atributos de la clase libro, sean privados, tanto título como precio, los hacemos privados aquí. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues en nuestro programa principal, cuando intentemos hacer L1.precio igual a -10, vamos a tener un error de compilación. El compilador nos va a decir que no puede acceder al atributo precio porque es privado y estamos intentando acceder desde fuera de la clase libro, desde la clase principal. Esto está bien porque nos evita el tener la posibilidad de asignarle valores incorrectos al precio arbitrariamente. Por otra parte, tampoco nos va a dejar sacar por pantalla el precio del libro. Tendremos otro error de compilación por el mismo motivo. El precio es un atributo privado y no podemos acceder a él desde fuera de la clase. Esta característica ya no es tan deseable. Yo debería poder acceder al precio para consultar su valor, no para modificarlo, libremente desde cualquier parte del programa. Bien, pues para terminar de resolver el problema, la programación orientada a objetos normalmente incluye una serie de métodos especiales en las clases llamados getters y setters, que nos van a permitir, por un lado, consultar el valor de cada atributo, en el caso de los getters, o modificar el valor de cada atributo, en el caso de los setters. Veamos cómo se plantearía en el ejemplo del libro que estábamos haciendo. Tenemos nuestra clase libro, con los atributos privados, título y precio, el constructor, y vamos a definir un getter y un setter para cada atributo de nuestra clase. Los getters y setters normalmente empiezan respectivamente con la palabra get o con la palabra set, seguida del nombre del atributo al que hacen referencia. En el caso del título, pues tendremos un método llamado getTítulo que será su getter y un método llamado setTítulo que será su setter. Los getters son métodos que devuelven un dato del mismo tipo que el atributo. Si el atributo es un string, devuelven un string. Y en este caso, como vemos, lo que hacen es devolver el valor original del atributo título. Accedo a este método y obtengo el valor del atributo título asociado. Los setters, por su parte, son void, no devuelven nada. Lo único que hacen es recibir un valor del mismo tipo que el atributo. En este caso, el título es un string, pues reciben un string. E internamente lo que hacemos es asignar ese valor string al atributo. El atributo título, si invoco a este método,
va a valer lo que valga la variable o el parámetro t. ¿Para qué me va a servir esto? Pues para ciertos atributos que necesiten filtrar valores correctos, voy a permitir que en el setter se determine si el valor que le quiero asignar es correcto o no. En el caso del precio, pues tendremos el getter para el precio y el setter para el precio. El getter para el precio lo tenemos aquí. Como precio es de tipo double, pues será un método public double. E internamente lo que va a hacer es devolver el valor actual del atributo precio. En el caso del setter tendré un public void setPrecio. Recibiré como parámetro un dato del mismo tipo que el precio, de tipo double, y aquí es donde tenemos la posibilidad de filtrar o determinar si el valor que le voy a asignar es correcto o no. En este caso, para los libros yo no voy a admitir precios negativos o cero. Entonces, antes de asignarle el precio al libro, compruebo que el valor de P que le quiero asignar sea positivo. Y si es positivo, entonces sí que le asigno el precio P al libro en cuestión. Todo esto, como veis, está metido dentro de la clase libro. Aquí tenemos un comentario que nos lo indica. Es decir, tendremos los atributos privados, constructor, y después podemos tener los getters y setters respectivos para cada atributo de la clase. ¿Qué ganamos con esto? Volvamos al programa principal. Con los getters vamos a poder acceder a la información privada de nuestros objetos libremente, y con los setters vamos a poder asignarle valores a los atributos evitando valores que sean incorrectos. Entonces podremos crear un libro con su título y su precio, y luego si intento asignarle un precio que sea incorrecto, como por ejemplo -10, va a entrar en juego el if que hemos puesto en el setter y no va a dejar que el precio tenga ese valor de -10. El programa va a compilar, va a ejecutar correctamente, pero el libro se va a quedar con su precio original, con los 11,90. Esta instrucción no va a tener ningún efecto. Y además, con los getters voy a poder acceder a la información concreta del libro. Por ejemplo, voy a sacar por pantalla, puedo sacar por pantalla pues el precio del libro, el título del libro, accediendo al getter correspondiente. En este caso saco por pantalla cuál es el precio del libro, l1.getPrecio, que accederá al valor actual, que serán 11,90. Esta información, esta operación también es deseable. Con lo cual, al añadir los getters y setters a nuestras clases, nos aseguramos de poder acceder correctamente a la información que almacenan los objetos de esa clase y que se modifique con valores correctos en todo momento.